La Biblia, mis hermanos, suele utilizar las palabras con una intensidad a la que no estamos acostumbrados. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de tener vida, eso es algo muy fuerte. No es simplemente sobrevivir. Cuando la Biblia habla de amar, es algo muy fuerte. No es solamente gustar. Porque fíjate que hoy, un poco por contaminación con el uso del inglés, cada vez más en español se utiliza el verbo amar de un modo bastante superficial, ¿no? Yo amo las hamburguesas. Yo amo senderismo. Yo amo cualquier cosa que en la práctica debería decirse me gusta mucho. No, la Biblia es muy fuerte. Perdonar es un verbo muy fuerte. Y entre tantos verbos fuertes, hoy la primera lectura, tomada del capítulo número 17 de Jeremías, nos presenta el verbo confiar. Tal vez la manera correcta de traducir el verbo confiar, que ya es un verbo bastante robusto en castellano, tal vez la mejor manera de traducirlo sería algo así como fiarse de. No es el simple confiar, es el poner la confianza, es el fiarse de. Es algo muy fuerte, repito. Fiarse de, ¿qué quiere decir? Que tú tienes la certeza de que eso no va a fallar. Tú piensas, por ejemplo, en lo que sucede con aquellos buzos que hacen exploraciones profundas, pero que dependen de una nave. Y evidentemente el buzo tiene que fiarse de los que están en la nave. O sea, voy a decir una cosa muy cruel. Si esta gente que está en la nave, después de que el buzo se sumerge, se van, pues lo están condenando a muerte prácticamente. Entonces, el que se sumerge, ese buzo que se sumerge, tiene que fiarse de los que están allá arriba, en la superficie. Fiarse de. Con esta aclaración, vayamos al texto de Jeremías. Dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Así dicho, en castellano actual, el hombre que confía en el hombre, pues eso puede significar muchas cosas. Por ejemplo, yo confío en que si voy a un restaurante, pues no me van a dar comida envenenada. Pues confío en eso. No, aquí es mucho más fuerte. Acuérdate, la Biblia utiliza las palabras en un sentido supremamente fuerte. Realmente lo que está diciendo Jeremías es, le espera maldición al hombre que pone toda su esperanza, que se fía completamente, que hace depender su vida de otro ser humano. Ese es el sentido. Yo lo traduciría de esa manera, que sé que es bastante parafrástica, ¿no? Le espera maldición al hombre que pone toda su esperanza en otro hombre. Y ese otro hombre puede ser tu hijo. Ese otro hombre puede ser ese líder político que tú crees que va a cambiar todas las cosas. Ese otro hombre puede ser el sacerdote que te parece que es un santo en vida. Ese otro hombre puede ser el artista por el que te desvives y te derrites y derramas lágrimas de gozo por haber estado en un concierto de él. Ese otro hombre, ese otro ser humano puede ser un filósofo, puede ser un escritor. Lo que nos está diciendo Jeremías es, nadie merece ese grado de confianza, sino solamente Dios. Dios es el único que merece esa confianza. Dios es el único que merece que tú digas, aquí está toda mi esperanza, me fío completamente de Él. Eso solamente lo merece Dios. Y esto es muy importante porque cuando nosotros ponemos un exceso de confianza, luego nos espera un exceso de frustración.
y un exceso de amargura, y un exceso de indignación, y un exceso de destrucción. Por el contrario, cuando descubrimos que solo Dios es Dios, aprendemos a esperar del ser humano lo que se puede esperar del ser humano. Hay cosas buenas que se pueden esperar, sí. Y por supuesto, es importante que sepas esperar cosas buenas de tu hija, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de un buen amigo. Pero reserva lo mejor y más grande de tu confianza para el único que se la merece. El único. Y esta meditación la dirijo en este lugar, en un confesionario, porque yo creo que en esta Cuaresma tenemos que aprovechar para confesarnos de haber puesto demasiada esperanza en seres humanos y haber descuidado demasiado nuestra relación con Dios. Piénsalo y quizás me das la razón. Que Dios te bendiga.